Bienvenidos a tu nueva vida. Dios quiere regalarte tantísimas bendiciones en el programa de hoy. Estamos transmitiendo desde la Hacienda La Providencia aquí en este hermoso lugar en Zapopan, Jalisco. Es un pedazo de cielo y Dios te invita a sentar a sus pies, a recibir su sanación, a recibir su mensaje, que hoy estará compartiendo con nosotros Roberto Arredondo desde Los Ángeles, California. El mensaje es Cristo y el hombre de hoy. Y Dios nos va a enseñar a vencer nuestros gigantes. No te vayas. Vamos a permitir a Dios comenzar una obra nueva en nuestros corazones. Muchas veces estamos rogando a Dios quitar las cosas que nos duelen, quitar las enfermedades, cambiar a las personas que no vemos cómo soportar. Y Dios tiene un mensaje que nos va a animar a aprender a vivir, que nos va a animar a vivir nuestras vidas desde otra perspectiva. Se llama Nueva Vida, porque eso es precisamente lo que Dios regala por medio de ese programa, si usted abre su corazón. Y comienza con una oración. Comienza poniéndonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te hablé acerca de sentar a sus pies y escuchar su voz. Y precisamente en la oración es lo que vamos a hacer. Permítame orar por usted. Padre amado, en este día te entrego lo que has creado. Te entrego ese mundo necesitado de una palabra de vida. Te entrego a tus hijos que escucharán tu voz por medio de ese mensaje. Te los deposito a tus pies, pidiendo que les hables con mucha claridad, que nos enseñes a vivir y que nos enseñes a apreciar la vida que tú nos regalas. Estamos pidiendo, Señor, milagros por medio de ese programa. Milagros de nueva vida, de transformación, de santificación. Estamos pidiendo, Señor, que hagas todo nuevo y que nos enseñe a vivirlo en plenitud, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, como te dije, a tu nueva vida. Ya estamos en la presencia de Dios y podemos comenzar a abrir la palabra de Dios y escuchar su voz. Abre conmigo a Salmo 91. Y mira qué bonito ese texto. Seguramente lo has escuchado muchas veces, pero Dios lo va a ocupar para recordarte algunas cosas. Dice así: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. 1000 caerán muertos a tu lado, a tu izquierda, y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente has de presenciarlo. Verás que los malvados reciben su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio y del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuidan por donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Estamos escuchando un texto maravilloso que habla de un Dios que tiene todo el poder, y tienes que cambiar tu manera de pensar, de reconocer que no le falta nada a Dios.
que Él mandará esa palabra de vida para ti si tu corazón está abierto para recibirlo. El mensaje de hoy, Cristo y el hombre de hoy. Y nos enseñará, es una palabra de instrucción. En primer lugar, estamos recibiendo la confirmación de la protección de Dios, de su poder sanador. Pero lo que no hemos pensado es que nos va a enseñar a vivirlo. Nos va a enseñar nosotros a encontrar ese poder de Dios dentro de nosotros. Bienvenido, Roberto. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por haber participado en el desayuno de oración aquí en la Hacienda La Providencia. Ahora, si puedes, a ver si nos puede empezar a comunicar ese mismo mensaje en el formato del programa. ¿De qué se trató? Estuvimos hablando de David como un ejemplo del hombre de Dios. ¿Y cómo es que Dios escoge o cómo es que uno puede agradar a Dios? ¿Por qué Dios escogió a David? Antes que nada, pues bienvenidos a todos, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y haber participado del desayuno esta mañana. Fue maravilloso, de verdad. Yo creo que a veces nuestra vida representa mucho la vida de David. Que se encontraba en un lugar apartado, nadie se acordaba de él. Si leemos la escritura en el libro de Samuel, 1 Samuel 16, nos encontramos con que David ni siquiera lo esperaban para comer. Sus hermanos llegaban, se sentaban, porque eran los más grandotes, los mayores. Y nos representa mucho a nosotros que somos como esos olvidados, ¿no? Pero no para Dios. Entonces, Dios siempre se está fijando en nosotros, aunque a veces nosotros creemos que Dios no se fija, ¿no? Él nos está mirando, nos está descubriendo en donde estamos y de alguna manera nos comienza a preparar para ese llamado que Él viene a poner en nuestra vida. Pero en lo que tú has visto en más de 20 años, ¿cuántos años en el servicio tienes? 23. 23 años ahí sirviendo al Señor en diferentes partes del mundo, en Carisma Misiones en Los Ángeles. Seguramente tú has visto la transformación de mucha gente. ¿Cómo puedes convencer a la persona que está viendo este programa de que Dios escoge a cada uno? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Y por qué escoge a algunas personas para servirlo? Yo me he encontrado con esto. Lo más importante, esencial en el ser humano es un corazón dispuesto. Cuando tienes un corazón dispuesto para Dios, Dios hace lo que Él sabe hacer. David estaba ahí cuidando las ovejas en el rebaño y Dios lo descubrió allá y se dio cuenta que ese joven tenía un corazón dispuesto. Cuando Dios le elige, ya de alguna manera David estaba preparado para lo que Dios lo estaba eligiendo. Y yo creo que eso es lo que nuestros televidentes necesitan descubrir y entender en su vida, que Dios nos ha preparado para algo y en este momento yo necesito tener un corazón dispuesto, abierto, a escuchar la voz de ese Dios que continuamente nos está hablando. Y creo yo de que Dios lo había escogido desde antes que Él nació. O sea, muchas veces Dios se presenta en tu vida en un momento preciso, pero mucho antes de eso ya te había escogido. Ya venía preparándote, aunque tú no te diste cuenta. Mira, poniendo el texto en contexto, uno puede comenzar a leer desde Génesis y lo que vemos es un pueblo de Dios que su rey era Dios mismo. O sea, ellos no necesitaban de un rey porque confiaba que Dios mismo era su protector. Ellos contaban con su bendición, hasta que empezaban a ver los pueblos hacia su alrededor y sintieron celos de ellos y porque ellos pueden tener un rey y nosotros no, y así. Y Dios mismo dijo por medio de profeta, diles que no les conviene. O sea, en algunos países estaría diciendo lo mismo hoy en día, diles que no les conviene, vaya pues. Pero ellas insistieron hasta que por fin fueron a escoger y nombraron a Saúl. Y lo escogieron, ¿por qué? Por sus apariencias, porque era el más alto, el más guapo. O sea, como hoy en día en México, o sea, no se dejan engañar. Hay los que van a escoger a su presidente porque es el más guapo, el más ahí, que lo han presentado con una fachada bien elegible. Y en algunos países es así hoy en día.
Buscan al más guapo, buscan al que tiene la apariencia, pero Dios busca el corazón y es lo que precisamente usted tiene que hacer cuando usted va a escoger tus gobernantes. Usted tiene que ver con qué criterio ellos van a gobernarte. O sea, entonces escogieron al más guapo, a Saúl. Y claro, no se fijaron de que él estaba propenso a la rebeldía contra Dios. O sea, y cuando Dios ya dijo, ya me arrepiento, o sea, me arrepiento de haber nombrado a este hombre rey, y retiró su bendición. Oyes, ¿cómo es eso? Dios puede retirar su bendición, lo vemos aquí. Claro. Lo retiró cuando uno cae en rebeldía, como hizo Saúl. ¿Y sabe por qué? A ver, fíjense bien. ¿Por qué Dios retiró su bendición de Saúl? ¿Sabe por qué? Porque fue con los curanderos, fue con los adivinos y fue porque él sintió falta de Dios y dijo, como Dios no me habla, pues busco al brujo, busco al curandero. Así que si usted está haciendo lo mismo, ojo, porque cae con como que se retire la bendición y no solamente eso, cae la maldición sobre usted y sobre todos tus descendientes. Válgame, no te conviene, pero ahí Dios dijo, ahora escojo yo. Y es precisamente hoy en día para México y para muchos países tenemos que hacer, pedir a Dios cuál es tu voluntad. ¿Quién estás eligiendo tú? ¿Quién es el gobernante que tú quieres para México o para cualquier país que está en ese proceso de elecciones para los Estados Unidos? ¿Quién escoges tú? ¿Quién tiene tu corazón? Y ahí Dios dijo al profeta ahora Samuel y le dice, es de esa familia, vaya. Y ya le presenta al más guapo, el mayor. Y dice, seguramente ese, mira, ese sí que tiene como para vender. Y no, Dios dijo, yo no juzgo según las apariencias de ustedes, yo juzgo según el corazón. Véanlo, 1 de Samuel capítulo 16, busca tu Biblia. Ahorita vamos a regresar, vamos a ir a un corte. En el corte usted tiene oportunidades. ¿Qué son? ¿Qué son oportunidades? Usted puede llamar a María Visión. Usted está diciendo, es que no tengo quien ore por mí, es que no tengo quien me escucha. ¿Cómo no? Dios ha permitido este medio hoy para que usted levante el teléfono y encuentre el consuelo y encuentre el apoyo en oración. ¿Y por qué no? Entra en el sorteo aquí, hay boletos, hay libros, hay mucho para ganar y nada para perder. Ahorita regresamos. Estamos todos reunidos, como si fuera un privilegio, una oportunidad de sentar a los pies del Maestro y escuchar su voz y permitir a Dios regalarnos una nueva vida. Eso comienza con los oídos abiertos, con el corazón abierto y, ¿por qué no?, con la Biblia abierta también, porque ahí siempre vamos a ver lo que Dios nos quiere decir y nos va a hablar en ese momento. Estamos leyendo acerca de la persona que Dios escogió. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que Dios busca? Y vemos que el pueblo se había equivocado en buscar su gobernante, su rey, su primer rey, porque se fijaron en las apariencias. Dios nunca ve las apariencias. Y por eso en las mismas familias a veces calculamos el valor de alguien por el color de sus ojos, por el color de su piel, por su estatura. Y acuérdate, tenemos que juzgar como Dios nos enseña. Abre tu Biblia conmigo y vamos a escuchar su voz. 1 de Samuel capítulo 16. Y vamos a tomarlo desde lo que estamos hablando. Versículo 6. Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Palabra de Dios. Roberto, hoy en día, cuando Dios está escogiendo quién le va a servir, está escogiendo sus sacerdotes, sus religiosos, está buscando sus servidores, está buscándote a ti. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el criterio? Es interesante, el profeta primero se equivoca, porque mira la apariencia.
y comienza a aprender la manera en que Dios elige a sus elegidos, a sus servidores. Y se da cuenta que no es la apariencia, sino es lo que hay dentro del hombre que Dios ha puesto, que es un corazón honesto, sencillo, y como yo decía hace rato, un corazón dispuesto a servir al Señor. Entonces, Dios busca a aquellos que estén dispuestos a amar sin esperar nada a cambio. Porque lo que esperamos ya lo ganó Cristo para nosotros. Entonces, cuando decías hace rato, cuando el pueblo pide un rey, Dios no les da el rey que Él escoge, ellos les acepta el rey que ellos querían, porque ellos lo buscaron fuerte, grandote, como era Saúl, ¿no? Entonces, Dios comienza a enseñarnos a través del profeta Samuel a aprender a cómo mirar bien hacia aquellos que Dios está poniendo y que quiere poner a su servicio. O sea, el ojo, como dice por ahí, el ojo clínico es muy bueno. Que yo pueda mirar muy bien y más allá de lo que quizás humanamente yo puedo mirar. Cuando empiezo como Samuel a escuchar la voz de Dios, cuando la comenzó a escuchar, se dio cuenta que Dios le dijo, este no es. Y aprendió cómo es que Dios elige a los que Él llama para servirle y para seguirlo. Y cuando usted va a votar en esas elecciones y usted va a escoger los gobernantes para tus países, yo creo que es una buena lección, que debemos escuchar a Dios. Debemos preguntarle a Dios, porque hay muchos que van a estar en Jericó de oración, en veladas de oración, y en sus diócesis están reuniéndose para orar y buscar ese candidato, ese gobernante. Pero la oración es, Señor, muéstranos quién tiene tu corazón y quién nos va a gobernar como tú quieres. Y ahora sí, el Señor dijo a Samuel, pues no, este no es. Entonces finalmente Samuel le dice, ¿y no tienes más hijos? Sabes, cuando le presenta al otro hijo, a Dinadab, Samuel ya había aprendido a escoger. Y yo creo que nuestro pueblo, como dices, necesita aprender a escoger a sus gobernantes. Yo este fin de semana, el sábado, estuve en mi pueblo natal, Romita, Guanajuato, que les mando un saludo, porque luego me reclaman de que no los mando saludar. Y estaba a tambor batiente la elección. Yo pensaba eso que acabas de comentar, cómo es que nosotros necesitamos elegir bien a nuestros gobernantes, para que nos pasan una cantidad, 2, 3, 4 personas como candidatos. Jessé le estaba pasando candidatos suyos que él quería a Samuel, y Samuel representa al profeta, pero al pueblo, que tiene que decidir bien a quién elegir. Samuel pregunta, bueno, ¿ya son todos tus hijos? Ah, dice Jessé, pues todavía queda el más pequeño. Es decir, queda aquel al que no tomamos en cuenta, aquel al que pues es pequeño, no es necesario que esté aquí. El banquete ya estaba preparado. Samuel había sido enviado a ungir a un nuevo rey. Y Samuel estaba como que desilusionado, me tengo que regresar de donde vine, pero no hice lo que Dios me mandó. Es decir, yo necesito hoy como pueblo hacer lo que Dios me pide y me manda, elegir bien. Y Jessé dice, bueno, faltan más pequeños que está cuidando el rebaño. Es decir, los hermanos mayores ya no querían hacer el trabajo, porque ese era un trabajo, digamos, muy denigrante. Y era David el que tenía que ir a cuidar el rebaño. Pero la actitud de Samuel es importante porque dice, no comenzaremos, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que llegue David. Y ahí comienza, en cierto modo, el odio a darse a entender de los hermanos. ¿Cómo es que no nos podemos sentar a comer hasta que llegue ese? Si ese siempre ha estado cuidando el rebaño y nunca nos habíamos preocupado si llegaba o no comía. No nos acordábamos de él siempre. Entonces, ahí comienza el proceso de Dios, ¿no? Cuando Dios te elige, cuando Dios me elige, seguramente que hubo alguien que no le gustó. Seguramente que hubo alguien que dijo, ¿y por qué a Kimberly? ¿O por qué Roberto? ¿O por qué tal persona? ¿Sí? Mira, el Papa acaba de estar en mi tierra, en Guanajuato. Y muchos dijeron, ¿y por qué fue a Guanajuato? ¿Por qué no vino aquí a Guadalajara? ¿Por qué no estuvo en México, en la Basílica? ¿Por qué no estuvo en Monterrey? ¿Por qué no estuvo aquí o allá? Fue el lugar que Dios eligió. Y entonces comenzamos la guerra alrededor nuestro, de aquellos que tratan de hostigarnos y de hacernos daño. Pero el profeta
toma autoridad y dice, no, vamos a comenzar hasta que llegue. Así es que mándalo a llamar. Y hoy a nuestros televidentes, Dios los está mandando a llamar. Hoy en el desayuno fue impresionante porque las mesas estaban servidas y es un lugar como un banquete. Ha de ver qué bonita atención. Y Roberto dijo, es que no podíamos abrir las puertas hasta que usted llegó. Es que no podríamos comenzar a desayunar hasta que usted llegó. Dios estaba esperando a que usted aceptara la invitación. Fue tan bonito, Roberto, y aquí en el programa también. Dios estaba esperando ese momento para que usted acudiera a esa invitación de sentar en su presencia y gozar del banquete ahora de su palabra, de ese alimento, de ese estar en su presencia. Pero a mí se me hace que Dios escoge a los más pequeños. O sea, ¿cómo es su criterio? Busca el corazón, pero también busca a lo que el mundo no daría 2 pesos por ellos. Yo creo, mira, reflexionando sobre mi vida misma, 23 años atrás, yo creo que nadie daría, bueno, aquí 1 peso por Roberto. Yo vivo en Los Ángeles, en Southgate, en Estados Unidos, en California, y allá en aquella época nadie daba 1 centavo por Roberto, 1 penny, por la vida que Roberto tenía. Escondido, no cuidando un rebaño, cuidando, como decía una hermana hace rato, cuidando mi zoológico. Sí, cuidando ese lugar donde yo tenía mis animalitos, ¿no? Pero que eran los que yo alimentaba. Es interesante, un joven le pregunta a un ermitaño allá, en la cima de la montaña, necesito que me des un consejo. ¿Qué quieres saber? Necesito saber cómo lograr dominar mi temperamento, mis actitudes. Y le dice este hombre, mira, en este momento no tengo tiempo porque necesito ir a domar a mis animales. Y el joven voltea alrededor y dice, pero yo no veo ninguno. Y le dice, es que los animales que tengo que dominar son los que traigo por dentro. Y le pregunta el joven, pero ¿cuál de los 2 crees que gane? Bueno, va a ganar al que alimente más. Si alimento más el animal o la fiera del odio sobre el amor, ese va a ganar. Pero si alimento más el amor, la fuerza, la sencillez, la humildad en mi vida, ese va a ganar como fuerza de Dios. Entonces, nosotros estamos así, te digo, yo recuerdo, la gente no daba 1 penny por mí, pero Dios tuvo la delicadeza de esperarme donde me había llamado. Porque yo recuerdo de joven, 12 años o un poco antes, yo recuerdo haber escuchado el llamado de Dios, pero yo decidí irme por otro camino. Decidí alimentar a mis animalitos, ¿sí? A esos que traía en mi vida y que no me daba cuenta que me estaban hostigando. Cuando estás hablando de animalitos, los que tuvimos la dicha de estar en el desayuno, entendemos que hiciste referencia a los animales que querían atacar el rebaño de David, o sea, los osos, los leones. Hiciste una pregunta a la audiencia y dijiste, ¿cuáles son tus leones? ¿Cuáles son? Y de ahí estamos agarrando un poco ese concepto del zoológico animalitos. Pero explícanos, para los que no estuvimos en el desayuno, ¿qué representa la lucha que David, como pastorcito, cuidando las ovejas, qué representa esa lucha de defender las ovejas contra los leones? ¿Qué es un león como para la reflexión del hombre de hoy? Bueno, el león más que nada representa esa parte mía que encuentro a lo largo de mi vida, de mi caminar, como tentación que el mundo me ofrece. Hoy en día hay demasiadas tentaciones. O sea, antes había, hoy hay. ¿Por qué? Porque hoy hay una tecnología tremenda. La tecnología te ayuda a muchas cosas buenas, pero también te puede llevar a muchas cosas que no son buenas. El internet, el acceso a tantos medios sociales de comunicación te llevan a alimentar esa tentación que es como el león, que si no lo logras dominar, termina comiéndote. Pero una parte importante, entendemos, el león es una fiera salvaje que come, pero no come de frente, come por detrás. Es decir, te va atacando sutilmente y sin que uno se dé cuenta, lo alimentaste tanto que viene y te devora. Ese es el león. El oso es muy diferente. El oso se va a su cueva, inverna y cuando ya está listo sale, pero lleno de hambre. Porque pudo comer algunas cositas, sobre todo miel o bellotas, algo que estaba ahí, pero ya cuando sale él quiere carnita, quiere otra cosa. Y el oso sale de su cueva, de su madriguera, pero él ataca de frente. Él no se escuda de nada. Él ataca de frente y se para de frente a ti. ¿Por qué?
Porque Él sabe que nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestro mal deseo, quiere lo que quiere. Entonces el oso viene y nos ataca de esa manera. ¿Para qué? A través de nuestra carne, de nuestra debilidad humana, como a veces decimos, y viene a alimentarla. Mira, acá nadie te mira. Tienes derecho, te lo ganaste, disfrútalo. El dicho dice: a quien le dan pan que llore. Entonces uno está ahí como que, oye, de veras, pues me lo he ganado. Yo el mes que entra cumplo 29 años de casado. Y si dejo que el oso me ataque en mi carne, va a decirme: mira, te mereces que por una vez en tu vida te avientes una canita al aire. 29 años de fidelidad son bastantes. Una vez no te vas a morir. Entonces, si yo dejo que ese osito me gane, obviamente viene y me daña en mi carne y me hace caer. Y de ahí se vienen otras cosas peores que un simple engaño. A ver, merece un aplauso, Roberto. 29 años de fidelidad en su matrimonio. Qué bello, ¿eh? Qué ejemplo, que no solamente estás predicando con la palabra, dedicadísimo a la formación, pero qué bonito que en tu familia, para tus 8 hijos y para tu señora, eres un hombre de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Es alguien que enfrenta las tentaciones, que saben que están ahí, que siempre van a estar, pero no cede frente a ellos. O sea, no dice, no da excusas, simplemente dice: yo voy a defenderme a mí mismo y a los que yo amo, como hizo David, que protegió su rebaño contra el león y el oso. ¿Cómo lo hizo? Yo creo que encontró una fuerza. A ver, David, de alguna forma, siendo pequeño, encontró una fuerza dentro de él para con sus propias manos agarrar los leones y los osos y acabar con ellos. O sea, ¿dónde podemos encontrar, Roberto, esa fuerza? O sea, ¿dónde podemos encontrar la forma de resistir? Mira, el profeta llegó a la casa de Jesé con un cuerno lleno de aceite. Cuando Dios le dice al profeta Samuel, cuando llega aquel joven pequeño, de piel sonrosada, agradable y bien parecido, como muchos de nuestros televidentes seguramente se sienten, y qué bueno, Dios le dice al profeta: este es úngelo. Y hoy entendemos, como cristianos, como católicos que somos, que esa unción de la que hablamos, estamos hablando de la acción de la fuerza del Espíritu Santo, fiesta que acabamos de pasar hace unas semanas. Pero no hablamos del Espíritu Santo como muchos en otras denominaciones lo denominan, como una fuerza, como una energía. Estamos hablando del Espíritu Santo en nuestra vida como una persona. David, es cierto, era un joven, y todo el joven es fuerte, un joven que sí defendía su rebaño matando al oso y al león, quebrándole la quijada con la fuerza, pero ya a partir de aquel momento de la unción que recibe de parte del profeta, David ya no era el mismo. Ya no solamente tenía su fuerza humana física, pero ahora contaba con la fuerza de Dios. Pero te imaginas que el texto es tan sutil que dice: y enfrente de sus hermanos el profeta lo ungió. Primero con el mayor dijo: no, ese no. El segundo, no, tampoco. El tercero, no, tampoco. Imagínate que lo mandaron buscar, lo trajeron, y enfrente a todos lo ungió el profeta como rey de Israel. Y dice el texto que desde ese momento el Espíritu de Dios se apoderó de él. Es una cosa ser bautizado, y otra cosa estar lleno del poder de Dios. Es la unción de Dios que se apodera de uno y te unge para una misión específica, en este caso como rey. Vamos a ir a un corte. Busca tu Biblia si no lo has buscado todavía, porque verás que la palabra de Dios quiere ser un instrumento, quiere hablarte a tu corazón, a lo que tú estás necesitando el día de hoy. Dios te va a responder, no cabe duda. Abre tu corazón, sigue llamándonos, estamos recibiendo las llamadas aquí, vamos a tener un sorteo, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. No es cualquier evento, de veras que no es. Lunes en la mañana en Zapopan, Jalisco. Entre 500 y 800 personas que vienen de toda la República. Impresionante. Desde Veracruz viene, de Tamaulipas, de Monterrey, del DF, de California. Y estamos en la presencia de Dios, y Dios siempre actúa con mucho poder. No pierdes esa oportunidad. Aunque no ganes los boletos, consíguelos.
Y de paso, 3 libros de mucha bendición también están en el sorteo. Pero más que todo nos darás la oportunidad de orar por usted para que usted pueda recibir esa unción de Dios que cambiará tu vida. Ahorita regresamos. Estamos en la presencia de Dios. Dios nos está hablando. Dios nos está enseñando, está instruyéndonos. Está diciendo, mira, te he elegido desde antes de tu nacimiento. Yo veo valor en ti. Yo veo que eres una persona valiosísima, aunque nadie te lo ha dicho. Aunque toda la familia te ha despreciado. Aunque te ha marginado la sociedad. Donde te encuentras, Dios te está recordando en una palabra profética. El día de hoy, por medio de ese mensaje, te está diciendo, yo te escojo, yo te necesito. Y así fue que David llegó y enfrente de los que lo habían despreciado toda la vida, de sus hermanos mayores que no vieron valor en él y lo mandaron a hacer la tarea menos deseable, cuidar el rebaño, y lo dejaban solo y lo dejaban a sus defensas, o sea, no estaban ahí para protegerlo. Pero lo que no sabían es que David contaba con toda la protección de Dios y encontraba en los momentos de peligro el poder de Dios para defenderse a sí mismo. No le importó inclusive su propia vida, le importó el rebaño, le importó cuidar lo que le había sido encomendado. Y él enfrentaba leones, él enfrentó osos y con sus manos. Como que no podemos imaginar cómo agarró la victoria ahí, pero Dios nos puede dar la fuerza, nos puede dar la capacidad intelectual, nos puede dar la sabiduría, nos puede dar todo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos para vencer todos los gigantes o todos los enemigos. Y ese es el mensaje de hoy. Cristo y el hombre de Dios, el hombre de hoy. ¿Cómo vencer a los gigantes? Después de la unción, después de que el profeta derramó aceite sobre él, enfrente de sus hermanos lo ungió rey. El pobre chamaco quedó en su familia con el mismo desprecio. O sea, el profeta se fue. Imagínate cómo era con los hermanos ahí después. Ay, claro, tú eres el rey, claro que sí. Pero algo dentro de David cambió. ¿Cómo es eso? Cuando uno es ungido, cuando uno recibe la unción de Dios, ¿qué sucede? El Salmo 90:12 dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Yo creo que cuando llega la unción del Espíritu de Dios a nuestra vida, cambia nuestro interior, nuestra manera de pensar, dice San Pablo, y cambia nuestra manera de vivir. Es decir, adquirimos la sabiduría divina, porque con la sabiduría humana nos hemos perdido. Nos hemos desviado, falta ver las cosas que hay en el mundo hoy en día, cómo nos hemos desviado con la sabiduría humana. Pero con la sabiduría divina encontramos la ruta exacta hacia la presencia del Señor. David la encontró cuando recibe esa unción. ¿Por qué? Porque en nuestro bautismo Dios nos da muchas cosas, muchas incontables riquezas. Y esas riquezas las empezamos a desarrollar cuando el Espíritu de Dios, como en David, se apodera de él y lo comienza a hacer entender y descubrir las cosas que quizás se había olvidado que tenía. Cuando estamos lejos de Dios, olvidamos las cosas que tenemos de Dios. Cuando volvemos a Dios y su unción está en nuestra vida, nos hace ver las cosas que antes no mirábamos. Y otros también las comienzan a descubrir. Y esos otros, a veces no es nuestra propia familia, son personas ajenas a nosotros. Eso es importante, porque uno va a seguir queriendo que te aprecien en tu familia. Uno tiene como innatamente el deseo que te aprecien, que tu madre te ve como valioso, que tu padre te diga, te quiero mucho, hijo. Que tus hermanos dicen, eres muy inteligente. Te necesitamos, te apreciamos. Y uno como que toda la vida está mendigando eso y está tratando de agradar, tratando de ganarlo y tratando o evadiéndolo. Al final de cuentas hay los que dicen nunca lo voy a lograr, así que como que ¿para qué? Y ya tiran la toalla, pero dentro de uno está el anhelo de ser apreciado. Y aquí estamos viendo que aunque la familia no te aprecia, aunque nadie te aprecia en tu familia, Dios va a apreciarte y Dios va a poner ese mismo aprecio
en los corazones de los demás. Fíjense, ¿se acuerdan que te dije que el pueblo había escogido a Saúl como rey bajo criterios humanos? O sea, el más alto, más guapo, el que más elegible. Ojo, para los que van a votar. Y llega el momento que Saúl cayó fuera de la bendición de Dios y empezó a ser atormentado por espíritus malignos. Cuando usted está lejos de la gracia de Dios, no se sorprende que usted se llena de miedos, de angustias y hasta de espíritus malignos. Y ahí en el corte, puedes imaginar la confusión. Y el rey está diciendo, ¿y qué hago? Me siento desesperado. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y había los que habían reconocido en David algo. Y en el siguiente capítulo dice, ¿sabe qué, mi señor? Yo sé de uno de la familia de Isaí. Fíjate lo que el texto dice. Dice entonces uno de ellos dijo, yo he visto que uno de los hijos de Isaí, el de Belén, sabe tocar muy bien. Además es un guerrero valiente y habla con sensatez. Es bien parecido y cuenta con la ayuda de Dios. O sea, ¿cómo es posible? Alguien ahí en el corte, alguien que no era de la familia, alguien ajeno, que se dio cuenta que era un guerrero valiente. El escuincle estaba cuidando ovejas. O sea, ¿de dónde agarró ese tipo para decir que era un guerrero valiente? Pero Dios va a poner en los corazones de otros tu valor. Y va a decir, sabe tocar muy bien. ¿Cómo que sabe tocar muy bien? ¿Qué? Sabía alabar a Dios. Entonces entra en el servicio del rey con su arpa. ¿Y sabes qué? Cuando empezó a cantar David alabanzas, ¿sabe lo que sucedió? Los espíritus malignos huyeron. Esto sucede en la alabanza. Un siervo de Dios es alguien que sabe alabar a Dios. No solamente es valiente, no solamente puede enfrentar a leones y osos y como que tiene un corazón fuerte y valiente. No, es alguien que sabe alabar a Dios. Esa es la persona que Dios está buscando, ¿o no es así? Exactamente, porque miramos, bueno, vamos a caminar sobre las escrituras, ¿no? Es interesante descubrir que cuando ungen a David, el Espíritu del Señor se aparta de Saúl. ¿Por qué? Porque ya no era un hombre conforme al corazón de Dios. Había cometido el peor pecado, había ido a consultar a una divina. Quería ver de nuevo al profeta. O sea, cayó en desgracia. El hombre cuando cae en desgracia es porque se aparta de Dios. Pero leíste ese texto en el capítulo 16, verso 18. Aquel hombre dijo, yo he visto. Es importante de la manera en que nosotros nos conducimos en la vida. Porque la gente, aunque tú piensas que nadie te mira, hay alguien que te está mirando. Aunque uno piensa que en la familia nadie lo toma en cuenta, como decimos aquí en México, bueno, nadie lo pela. Sí, uno se queda como que al cabo nadie se dio cuenta que hice esto, que hice aquello. En esta corte del rey hubo uno que dijo, yo he visto. Es decir, ya alguien había puesto su mirada en aquel joven y empieza a descubrir lo que hacía, sus cualidades. Y le dice al rey, y el rey dice, bueno, pues mándenlo traer. Es importante que hoy somos servidores de Dios y la gente descubre tus cualidades y la gente dice, bueno, inviten a Kimberly, inviten al padre, inviten a Roberto, inviten a tal persona. ¿Por qué? Porque la gente hoy ya nos está mirando. Porque ya no somos los mismos. David le pasó eso. Siguió siendo el pastorcito, pero ya no era el mismo pastorcito. Ya era un pastor con más sensatez, con más valentía. Porque no solamente era fuerte, ahora tenía el poder de Dios en su vida. Entonces comienza a ser más notorio, ¿no? Y claro, vamos a brincar al siguiente capítulo, pero... Pero antes de eso, mira, pregúntate, ¿qué dicen los demás de ti? Primero, ¿qué dice tu familia de ti? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Reconoces tu valor? ¿Y qué dirán los que hablan de ti, los que te contemplan de lejos? Yo creo que es una llamada de atención que tenemos que vivir nuestra vida de tal manera que aunque nadie más de nuestra familia sabe de nuestro valor, tenemos que estar seguros que los que nos están contemplando de lejos va a decir, no,
ella está lleno de Dios. O sea, yo puedo comprobar que he recibido bendición de esa persona. Y aunque en mi vida puede ser que nunca me van a decir, nunca van a llamar María Visión, aunque deben, pero nunca me lo van a decir por sus testimonios. Yo algún día en el cielo voy a recibir esa palabra, ese juicio, pero no con miedo. Dios me va a decir, es que te vieron de esa manera, te vieron así, 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 y trato de vivir mi vida de tal manera que puedo recibir esas palabras, ¿no? Ahí es alguien que ha sido de mucho valor para la iglesia católica, para Dios. Tratemos de vivir así. Ahora, vamos al siguiente texto. Estaba en el servicio del Señor, pero ahí comienza la prueba. ¿No has pensado de que Dios te preparó antes de la prueba? O sea, antes de llegar a la batalla principal de tu vida, Dios ya ha tardado años en prepararte para ello. Y puede ser que usted dice, es que no estoy preparada, es que nunca pensé que eso iba a pasar en mi matrimonio, es que nunca pensé que eso iba a pasar con mi hijo, con mi familia, con mi economía, nunca pensé que iba a tener que cerrar la fábrica. Puede ser que Dios ha tratado toda tu vida para prepararte para ese momento. A ver, Roberto, ¿qué sucedió? ¿Qué tipo de prueba vamos a descubrir? Bueno, mira, primeramente miramos la escritura y David recibió 2 llamadas. ¿Cuántas has recibido tú? Yo no sé. Primero lo mandó llamar su papá para el banquete. Lo ungen como rey. Pero igual después lo manda a llamar el rey. Y David sabía que había sido ungido como rey, pero entró humilde y sencillamente, como era corazón de David, al servicio del rey. Y estando ahí comenzó el proceso en la vida de David. Escuchar de entrar en las filas de los soldados del rey, escuchar que había un gigante que les estaba causando miedo. Estamos en 1 de Samuel capítulos 16 y 17, si apenas están viendo el programa. Usted puede leerlo de donde estamos leyendo. David fue llamado, fue ungido, estaba al servicio del rey y ahora entonces comienza una batalla, no con 2 hombres, o sea, ¿cómo era esa batalla? ¿Había un gigante? ¿Había el pueblo de Israel? Píntalo un poco, a ver. Hay una guerra y dentro de un ejército filisteo había un gigante. El problema no era el gigante, el problema era cómo el pueblo miraba a ese gigante. A ver, repite eso. El problema no era el gigante, era cómo el pueblo miraba al gigante. Puede ser que Goliat era grande, pero por el miedo que el pueblo sentía, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que tenían a Dios Todopoderoso, pero miraron a Goliat más gigante de lo que era. Y en términos humanos, así como que día de hoy, ¿no sería como el macho en la familia? ¿No sería el macho que grita muy fuerte y que pega puertas y pega, que entra y asusta a todos, o que entra borracho? ¿No sería eso? O el hijo como exigente. un gigante que causa que todos los demás están ahí como que temblando. Lo ves como un gigante, pero ¿será que es? O un hijo gigante, porque hay hijos exigentes hoy en día con su mamá y la mamá tiene que hacerle caso a lo que el hijo le dice, porque el hijo aprendió de su papá. Entonces, seguramente sí, cuando miramos hacia los gigantes, son gigantes, pero nosotros los agrandamos más. ¿Por qué? Porque les damos como que la rienda de nuestra vida y se agigantan de nosotros. Que yo tengo una amiga que su padre, no es por nada, el hombre dice que es muy macho, y me llega hasta el hombro. O sea, es calvo, medio corvado, así todo así, flaco, todo. Y dice, es que has de ver cómo nos traía. ¿Cómo? O sea, con una pisoteada ya lo acabas. O sea, ¿en qué momento le damos tantísimo poder a esas personas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué damos tanto poder al que grita más fuerte o qué? Recuerda que Goliat al pueblo lo azoraba con sus palabras. Es decir, las palabras que yo pronuncio tienen poder sobre el que las escucha. Si yo le digo a una persona, es que
eres un tonto y nunca vas a levantarte, esa palabra sobre esa persona lo mantiene ahí tirado en el suelo y nunca se va a levantar. Entonces el pueblo de Israel... Pero no es así como alguien con autoridad, o sea, Sí. no cualquier te puede decir que eres un tonto porque reaccionas, ¿no? Como que tú dices, no es cierto, ¿y tú quién eres para decírmelo? Pero alguien con autoridad, o sea, madre o padre de familia, abuelo, abuela, maestro, sacerdote, hasta médico, o sea, alguien con una autoridad sobre tu vida que toma un juicio sobre usted y empieza a decir, tú no vales, tú no puedes, o sea... ¿Qué es lo que Goliat le estaba diciendo al pueblo? Goliat lo que le estaba diciendo al pueblo era muy sencillo. Los voy a destruir. Es decir, ni su Dios ni nada los va a poder defender. Y entonces, cuando vamos a la familia, por ejemplo, a la familia, cuando el esposo le dice a su mujer, tú sin mí no puedes hacer nada, no vas a salir adelante, porque yo soy el que sostiene, yo soy el que esto, yo soy el que puedo, y tú no puedes. Y si lo ponemos en términos bíblicos con Goliat, es lo que precisamente le estaba diciendo al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo miraba a Goliat vestido con su armadura. Y si miramos, mira, el capítulo 17 nos dice que este hombre llevaba un tremendo casco en su cabeza. Y vamos a pensar, vamos a mirar un gigante con su armadura, un casco que seguramente era de metal y que pesaba a lo menos 10 kilos. O sea, ya tenemos algo pesado. ¿Qué más traía? Era de bronce. Llevaba una coraza que pesaba 55 kilos. O sea, yo cargo mi maletita cuando viajo y ya voy cansado. Y no la llevo sobre mi cuerpo. Te permiten 10 kilitos nada más. Nada más 10 kilos, pero a veces le pongo más. Y este hombre lleva un casco pesado y una coraza de 55 kilos. Pero también llevaba unas placas que protegían su cuerpo, sus piernas, y también eran sumamente pesadas. O sea, ya contamos 3 cosas: casco, coraza y pedernales, un tipo de cobertura aquí en la pierna. Pero también traía otras 2 cositas. Traía una lanza y una jabalina. La jabalina era pesada. Imagínate, entonces el pueblo de Israel mira a ese hombre y lo ve cargando todo ese peso, pues le da miedo. Ahora, tú decías, cuando una mamá, un papá, alguien mira a otra persona, cuando tú ves a la otra persona que llega con títulos, ¡shum!, dices tú, no, este me va a aplastar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquel tiene un casco, una coraza, una jabalina, una lanza. Aquel viene y tiene autoridad, tiene poder. O sea, tiene un casco, no exactamente casco como Goliat, pero tiene autoridad y con eso me va a aplastar. Es como si yo estoy corriendo para un puesto, no sé, veo a otro que tiene más posibilidades que yo y digo, no, pues ¿para qué voy? Me va a aplastar. Inclusive en este tiempo de elecciones hemos dado demasiado poder a los sindicatos y a los líderes y tenemos miedo, o sea, no sé por qué tenemos miedo de no hacer lo que nos dice, y hemos dado muchísimo poder a esas personas y en realidad son pequeños, flacos, o sea, puede ser que no tienen muchas cualidades, no sé de dónde agarran tantísimo poder y la gente les tiene tantísimo miedo, o sea, es un despertar el día de hoy, en primer lugar en preparación para esas elecciones, pero para la vida, o sea, no te dejes someter, o sea, no te dejes someter. Quita la venda de tus ojos, no puede ser tan gigante. Y qué bonito, porque David llega a un momento, fue enviado por su padre para ver cómo estaban sus hermanos, va como para echar ojito y llega a escuchar de chismoso, ¿eh? Dios vale de los chismosos también. Y escucha que el pueblo está hablando de este tal gigante y él dice como que ¿qué está pasando? Le interesa y luego se interesa de que está ofreciendo un premio. Pero mira, fíjate en eso. El gigante dijo, ya para qué batallar todos, o sea, mándame uno y yo hago la batalla. Si gano yo, gana todo mi pueblo. Y si gana uno de ustedes, entonces ganan ustedes. Eso más o menos era, o no era así. Uh-huh. Entonces no había de dónde en Israel. ¿Te imaginas todo el pueblo de Israel? Cobardes, o sea, totalmente cobardes. Ninguno de ellos dijo, yo voy.
Ninguno. ¿Dónde estaba el macho en el grupo? Yo quiero saber. O sea, siempre ahí como que, ay, sí, yo puedo. Pero ya cuando dice uno solo de usted y le vamos a dar todos los premios, toda la riqueza, la hija del rey, todo, nada más pelea y gana. Ninguno. Yo digo, hoy en día, ¿dónde está el macho? ¿Dónde está el que va a decir, hasta aquí llega la corrupción, hasta aquí llega la violencia, hasta aquí ya estamos cansados de dejar que nos pisotea el crimen organizado? O sea, ¿por qué hemos dejado esas pocas personas levantarse como gigantes? ¿Por qué? ¿Y por qué no podemos elegir gobernantes según el corazón de Dios? Pero David entró. ¿Y sabes qué? David no habló de sus propias fuerzas. Él dijo, ¿quién es aquel para desafiar al pueblo de Dios? Ese texto es maravilloso. ¿Qué dice? La Escritura nos habla muy claramente, porque adelante dice, delante de él iba su ayudante. Goliat no solamente era un guerrero, tenía ayudante. Y le dijo a los soldados israelitas, ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Sabes, yo creo que en el hogar que nos están mirando, Dios está eligiendo a uno de ellos. ¿Para qué? Para luchar contra el gigante que ha venido haciéndole daño a tu familia. No nos reunimos simplemente para desayunar como esta mañana. Nos reunimos como familia para que Dios de entre todos, a cada uno nos eligiera para eso, para poder salir a enfrentar a ese gigante como el pueblo de Dios salió. Pero el problema del pueblo era que estaban creyendo las palabras del filisteo. Y David llegó a decir, ¿y este filisteo qué? O sea, reconoció por el poder del Espíritu en él que se había apoderado de él, reconoció que estaba amenazando lo que le pertenecía a Dios. O sea, que al desafiar a uno estaba desafiando a todos. O sea, ¿y quién es ese pagano filisteo que entra? O sea, ¿y quién es esta secretaria que entra a robar mi marido? O sea, ¿y quién es esa droga? ¿O cómo se atreve esos narcos? ¿O cómo se atreve esas zetas? O sea, ¿cómo se atreven a tomar nuestras calles, a tomar nuestros hijos? ¿En qué momento vamos a levantarnos para decir, hasta acá? Están desafiando el pueblo de Dios y Dios Todopoderoso ha puesto todo poder en nosotros para votar según el deseo de Dios, según su corazón. Vamos a ir a un corte. En ese corte usted tiene muchas oportunidades. En primer lugar, ¿qué te puedo ofrecer? Te estoy ofreciendo el apoyo de María Visión. Hermanos, hermanas que van a tomar tu llamada, van a escucharte. Tal vez no tienes quien te escucha. Te va a escuchar. Van a orar por ti. Y luego me van a pasar el mensaje para que yo pueda orar por ti. Y voy a llevar tu petición a las plantas, a los pies de la morenita en su casita en Tepeyac. ¿Por qué? Porque ella ha prometido. Todos los que vienen aquí, yo prometo interceder por ellos. Y como muchos no pueden llegar, y yo vivo en el DF, con mucho gusto los hago presente en su casita. Así que aprovecha, hay cosas en el sorteo para ganar, pero más que todo, ya han ganado, ya están escuchando la palabra de Dios. Y no se vayan, porque aún Dios tiene más para decirte. Ahorita regresamos. Todo el pueblo tenía miedo. Todos los israelitas estaban llenos de miedo. Hasta el mismo rey. ¿Cómo era posible que un pequeño David se acercó, empezó a escuchar de lo que estaba pasando y dijo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que ese pagano está desafiando al Dios viviente? O sea, entendió que atacar a Israel era de intentar contra Dios. O sea, no entendieron los filisteos que Dios ama Israel, que Dios siempre amará Israel porque es fiel a su alianza con Israel. Dios se dejó descubrir en el corazón de David porque David siempre estaba alabándolo, estaba al servicio, estaba entregado, tenía un corazón dócil. Entonces
Dios deja descubrir a David esa realidad de que cómo es posible que se atreve, o sea, ¿quién es este filisteo? ¿Y cuándo va a pasar en nuestras vidas que nosotros vamos a decir lo mismo? ¿Cómo se atreve el crimen organizado contra la Iglesia Católica? ¿Cómo se atreve contra este país que es tan amado por la Virgen Santísima María? ¿Cómo se atreve? O sea, tenemos que saber que somos una nación, en este caso México, muy protegido de parte de Dios, donde la Virgen Santísima misma escogió poner su casita en Tepeyac, que tiene que surgir de nosotros esta indignación para decir, pero no lo vamos a permitir más. Bueno, David dijo, yo voy. Y todo el mundo dijo, ¿cómo es posible? O sea, ¿con qué? Y le trataron de meter armadura. Imagínate, pobre flaco ahí que en su vida ha llevado un casco. ¿No es cierto? Le trataron de poner armadura. Y ella dijo, no, quítamelo, yo para qué lo necesito, no lo necesitaba con el oso ni con el león. ¿Cómo es posible que Dios preparó a David con esas luchas con el león y el oso para prepararlo para esa pelea con el gigante? ¿Cómo era eso? Fíjate, el rey le dijo a David, ponte mi armadura, porque recuerda que ya el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Entonces ya Saúl estaba pensando como hombre, no como Dios quería. Entonces pensó, para vencer a ese gigante hay que ir armado como él cuando iba a la guerra. Y se la ponen al pequeño David. Y David se da cuenta que no es su estilo. O sea, en las casas nuestras, fíjate, muchos de los hijos nuestros pequeños son los pequeños como David, que luchan para que papá y mamá se acerquen a Dios. Tú lo has visto, yo lo he visto en muchos casos, donde el pequeño es el que logra a través de su oración, de su corazón, hacer que papá y mamá se acerquen a Dios. Y entonces este joven dice, no, quítame esto, yo no puedo caminar con esto. Es decir, todo lo que David necesitaba ya lo había recibido, la unción de Dios. Todo lo que David necesitaba. ¿Y por qué se decidió? Porque escuchó lo que le darían a el que venciera al gigante. Y va y se presenta donde el rey lo mira y le dice, ¿tú quieres ir a vencer a ese gigante? Él que desde su juventud ha sido adiestrado para la guerra, ¿tú qué hacías? Bueno, su majestad, mientras usted peleaba, el gigante allá peleaba, pues yo estaba allá cuidando las ovejas. O canta. O sea, imagínate que él que le cantaba para cuando se sentía atormentado, ese que sacaba la arpa y que, imagínate que ahí dice, pues yo voy, o sea, nadie más, yo sí. Pero ¿cómo es eso? Porque el que ha descubierto el poder de la alabanza, el que ha descubierto que los espíritus huyen, entonces si los mismos espíritus malignos huyen, ¿quién se atreve contra Dios? O sea, ya te da el conocimiento, el que está cerca a Dios, que nadie se atreve contra usted, porque usted es un hijo de Dios. Entonces, esa manera de ver el gigante desaparece. Y usted dice, yo no necesito las armas del mundo. O sea, aunque la psicología es valiosísimo, pero esto no me va a salvar, no va a salvar mi matrimonio. Yo no necesito las herramientas, o sea, no necesito verme guapa para salvar mi matrimonio. O sea, yo no voy a usar las herramientas, el casco, esto, no, yo no necesito eso. Yo lo que necesito es estar llena de Dios, estar en su gracia y reconocer que quien se atreve contra mí está atreviendo contra Dios. O sea, ya no te ves separado de Él y ya ves cualquier ataque contra tu familia, contra tu matrimonio, está atreviendo contra Dios Todopoderoso. Y hay de ellos porque ya se metieron con lo espiritual. Ya se metieron con el Dios Todopoderoso cuando intentaron contra tu matrimonio. Tienes que verlo de esa manera. Entonces David, ¿qué agarró? Pues no, quita todo eso, quita ya, a ver, quítamelo. Y va frente al gigante. Y el gigante se burla de él. O sea, tú, o sea, están mandando perros a pelear contra mí. O sea, imagínate, así va a ser la secre. Tú, o sea, mírate, eres viejita. O sea, mírame a mí. No, va a burlar cuando usted hace frente. Y cuando usted ya dice, ya me cansé. ¿Quién eres tú para desafiar mi familia, para quitar mi hijo del camino? ¿Quién eres tú? O sea, van a burlar. ¿Pero qué pasó ahí? ¿David qué hizo? David se quita todo,
y reconoce lo que ya Dios le había dado. Cuando escuchó lo que le daban al que saliera vencedor, nos recuerda las palabras de Jesús. Al que salga vencedor, yo le voy a dar la corona de la vida. Eso en Apocalipsis. ¿No? Apocalipsis. Y entonces, David nos muestra la actitud que debe tomar ahora el cristiano. O sea, no solamente tiene cualidades humanas que son maravillosas como las hemos visto, pero también toma las armas espirituales que ya Dios le ha dado. A ver, ¿cómo se puede entrar en esa guerra espiritual? Bueno, el problema de Goliat fue que llevó la guerra al plano espiritual. Es decir, ahí estaban peleando en el terreno físico. Pero cuando se mete contra el Dios viviente, el Dios de Israel, movió la guerra del plano material físico al plano espiritual. Y no sería lo mismo en el matrimonio. Usted piensa que está batallando contra alguien que quiere robar tu marido y que es tal vez más atractiva, más joven o algo, y eso es en el plano terrenal. Pero ¿qué tal si lo metes a nivel espiritual y están intentando contra el sacramento? Y el sacramento es Cristo mismo en medio de los dos. Y al intentar contra un sacramento, están intentando contra Dios Todopoderoso. Y ahí usted comienza a orar en ese sentido. Ya no te sientes, ay, sí, verdad, estoy viejita, ay, mira que me salió una arruga, ay, pues ya no sirvo. No, ya usted eleva esa pelea a una batalla espiritual y comienzas en cada Eucaristía y comienzas en cada oración y comienzas en el Santo Rosario y tú empiezas a decir, clamo por Dios Todopoderoso, por mi matrimonio, por la gracia que Dios ha dado en el momento que bendijo mi matrimonio con el sacramento. Y ordenas todo poder de mal de desistir, de huir. ¿O cómo es en práctica? Lo has puesto claramente. Y sucede lo mismo con nuestros hijos. Cuando vemos que las garras del vicio, de las adicciones nos los comienzan a apartar de Dios, es entrar al plano espiritual porque están atentando contra el sacramento del bautismo que nos dice que hemos sido injertados, sepultados en Cristo y hemos nacido para una vida nueva. Es decir, que estamos llamados a vivir la vida excelente que Dios creó para nosotros. Entonces, atentar contra un bautizado es meterse en el plano espiritual. Entonces, la batalla espiritual, en el contexto de la oración, y eso es lo que usted puede empezar a hacer, es quitar tu mente de una batalla terrenal. Y usted lo va a elevar y entender que están batallando contra Dios Todopoderoso en el sacramento. O sea, de tu bautismo, del bautismo de tus hijos, por el sacramento de matrimonio. O sea, y de ahí usted comienza a orar diferente. Ya no es, ay Señor, pero está quitando a mi marido, ¿qué hago? No, ya es por el sacramento y tu presencia en nuestro matrimonio. Recuerda a mi esposo lo mucho que me ama y quita toda influencia de mal que quiere destruir mi matrimonio, por ejemplo. ¿O no es así? La guerra terrenal sería, voy y le reclamo a aquella o aquel que me está quitando a mi marido. O sacas venganza. O saco venganza. Sacas los cuernos. O voy y le quiero golpear o hacerle daño al que está trayendo a mi hijo a otro nivel de vida. No, yo voy y me voy al plano espiritual con las armas de Dios, presencia eucarística de Jesús, meto a mi familia en el cáliz, cuando el Padre levanta el cáliz a consagrar el vino en la sangre de Jesús, mételo en el cuerpo de Jesús, me voy a la hora santa, me voy a la intercesión, me voy al rezar el rosario. Y me voy al desayuno de oración y pongo María Visión y estoy rezando ahí en la coronilla, estoy toda la noche en la adoración, estoy presente. Hay mucho que usted puede hacer que no ha hecho todavía para salvar tu familia. Hay mucho que usted no ha aprendido de cómo hacer la batalla correctamente. Recuerda, el pueblo de Dios tenía la presencia de Dios, estaba con ellos, se les olvidó. Son los elegidos, ¿y cómo que ese era el único que lo sabía? Hoy en día hay muchos cristianos católicos bautizados que se les ha olvidado. No, y Dios todavía preguntan, ¿será que la yoga es buena? O te dice, ¿será que puedo ir con los protestantes porque me gusta cómo oran y cómo predican? O sea, se han olvidado que Dios ha bendecido la Iglesia Católica. Y como dijo a Pedro, tú eres Pedro, y contra ti, contra mi iglesia, ni las fuerzas del infierno podrán.
O sea, la bendición de Dios está sobre nosotros. Hace falta que lo empecemos a vivir. Bueno, David agarró de unas piedritas. ¿Cómo era eso? ¿Siempre los cargaba o Cargaba su bolsita en su cintura y una honda. Los mexicanos saben lo que es una honda. Es un pedazo de tela con unos cordones largos. Dice que David fue y buscó sus piedritas y encontró una por ahí medio lisita, puntiaguda. Pero yo estaba pensando hace rato, si Goliat era un gigante y David un pequeño, tendría que estar al mismo nivel del gigante para poder verlo claro en la frente y saber dónde iba a pegar la piedra. Es que la unción de Dios nos hace grandes. Cuando no tenemos la unción de Dios nos sentimos así chiquillos, pequeños, que no somos nada. Pero la unción de Dios a mí me hace fuerte, grande, delante de mis adversarios, delante del gigante. Como escribe David en su Salmo 23. Has preparado una mesa delante de mis enemigos, has llenado mi copa a rebosar y yo sé que tú estás conmigo, por eso no tengo miedo. Entonces David se enfrenta a aquel gigante con su onda. Por eso el gigante dice, ¿y tú qué? ¿Qué soy un perro? Qué bueno que se sintió. Un perro. Reconoció quién era. Era un simple mortal, un simple animal. Y David lo mira. Yo me aseguro que lo miró de frente, lo miró a los ojos. Y le dijo, yo no vengo como tú, yo vengo en el nombre del Señor. tú vienes contra mí con tu vaina y tu espada, tu lanza? Ajá, yo vengo contra ti en el nombre de Dios Todopoderoso y hoy día Él nos entregará la victoria y te cortaré la cabeza. O sea, no te estoy enseñando a hablar así con tu marido como que no te conviene, pero dentro de ti la actitud sí, de levantarte con dignidad y decir, grítame lo que tú quieres, hazme lo que tú quieres, ignórame lo que tú quieres, porque el que vive dentro de mí es más poderoso. O sea, levántate hoy día como resultado de ver ese programa y comienza a vivir tu vida en forma muy distinta. Dios puede ser que no te va a dar las piedras, o sea, no se trata de hacer daño a los que nos rodean. Se trata, como dice en la liturgia de hoy, de devolver bien por mal, de bendecir a los que nos maldicen y confiar que Dios nos dará la victoria en todo y en todo momento. Roberto, como conclusión, ¿qué consejo nos puede dar? ¿Sabe? Las piedritas, una de ellas representa a Cristo, que es piedra angular, desechada por los constructores. Lo que nos muestra el Señor a través de la Escritura es que tenemos recursos que Él nos ha dado. David supo encontrar esos recursos para vencer al gigante. Tú y yo somos católicos bautizados y tenemos muchos recursos. Tenemos nuestra oración, tenemos lo que la iglesia nos enseña a través de la lección divina, lo que es la lectura, la meditación, la contemplación, la acción, o sea, todo eso que nos enseña la iglesia. Son recursos como David los encontró, ahí estaban cerca de él y con esos vence a este gigante. Entonces, esa es la invitación para nuestros televidentes, nuestros amigos de María Visión, que mira a tu alrededor y Dios te ha dado esos recursos para salir adelante y salir victorioso en el nombre del Señor. Y te darás cuenta que todo lo que te ha pasado en tu vida hasta el día de hoy te ha preparado para esta batalla. Estás preparadísimo para esa batalla, porque la batalla es del Señor. Así confía en Él, Él no sabe perder. Vamos a concluir este programa con una oración. Antes de eso vamos a ver quiénes ganaron en el sorteo. El primero es Javier García de Zapopan, Jalisco. Te vamos a dar los boletos para el siguiente desayuno de oración, Javier. Después el primer libro, que es una novena a la Virgen Santísima María de la Paz, Leticia Guzmán de Zapopan. Tenemos el libro Cómo descubrir la voluntad de Dios, de Juana Lucía Martínez, también de Zapopan, Jalisco. Y ya por último, el testimonio desde Medjugorje, a Belkis de Panamá. Amiga, mándame los datos bien para que te pueda hacer llegar tu libro con mucho gusto. Ahora sí, vamos a concluir en guerra espiritual por tus necesidades. Roberto, ¿puedes guiarnos? En este momento te invito a que nos pongamos en esa presencia del Señor con ese corazón abierto y levamos nuestra voz al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para pedirles que vengan a nuestro auxilio, pero sobre todo pedimos la ayuda, la asistencia de San Miguel, príncipe de la milicia celestial,
para que sea Él el que va delante de nosotros, para que podamos mirar a nuestro alrededor y descubrir los recursos que tenemos para salir vencedores en esta guerra espiritual. Que el Señor Todopoderoso a cada uno de nosotros nos dé la capacidad, la voluntad y la fuerza de su Espíritu para salir vencedores en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Amén. Roberto, ¿dónde te pueden encontrar en Los Ángeles? Bueno, pueden encontrar en Los Ángeles, en Carisma en Misiones. En Carisma Misiones en Los Ángeles, California. La página es www.carismamisiones.com. Te invitamos al Encuentro Latino, que en julio también vamos a celebrar 40 años de esos ministerios. Y aquí en María Visión tienes tu casa, Roberto. Gracias, Kimberly. Gracias, que los bendiga. Que Dios te bendiga.